El viernes por la noche, el restaurante Elevator de Congress Avenue estaba lleno hasta la bandera. Freya Blackwell se ajustó el cuello de su chaqueta de lino y miró el reloj con un suspiro tranquilo. Warren volvía a llegar tarde, con 28 minutos de retraso. Pasó el dedo por el borde de su vaso de agua mineral, preguntándose si debería pedir algo más fuerte. Señora, ¿quiere esperar a su acompañante o prefiere pedir ahora? El camarero se inclinó sobre la mesa, dándose cuenta de su impaciencia. 5 minutos más, respondió Freya, sabiendo que probablemente se estaba engañando a sí misma. Su marido, Warren Blackwell, era banquero de inversiones en Austin Capital Partners. La impuntualidad se había convertido para él en algo tan habitual como unos caros gemelos de Tiffany. Clientes importantes, llamadas urgentes, correcciones de última hora antes de una presentación. Las explicaciones cambiaban, pero la esencia seguía siendo la misma. Tras 15 años de matrimonio, Freya había aprendido a vivir con ello, aunque no lo había aceptado. Mientras su mirada vagaba distraída por el interior del restaurante, sintió un ligero toque en el hombro. «Disculpe, ¿está libre este asiento?», preguntó la joven señalando una mesa vecina. Parecía estar llena esta noche. Freya evaluó a la desconocida. Parecía tener unos 30 años, un elegante vestido negro y unos zapatos que probablemente costaban más que el sueldo medio mensual de un profesor de su escuela. «Por supuesto», asintió Freya. «Muchas gracias». La mujer se sentó con elegancia en una silla. «Soy Piper Holloway». Freya se presentó sin utilizar su apellido, un instinto desarrollado tras años de dirigir un colegio público de élite donde los padres de los alumnos a veces eran demasiado entrometidos. Piper pidió un martini y abrió la carta. Su seguridad y ligera arrogancia eran evidentes en cada gesto. «¿Te importa si te hago compañía mientras espero a mi cita?», preguntó Piper con una sonrisa. «Odio sentarme sola en los restaurantes. Me hace sentir abandonada o desesperada por encontrar pareja». «Yo también estoy esperando a mi marido», dijo Freya, cediendo al extraño impulso de mantener la conversación, aunque la probabilidad de su llegada disminuía por momentos. «Oh, ¿retrasos en el trabajo?». Piper enarcó una ceja. «Una historia eterna. En el mundo de las finanzas, el viernes no significa el fin de la semana laboral». «Estoy familiarizado con eso». Piper asintió comprensiva. «Yo también trabajo para una empresa de inversiones. Los días son agotadores cuando intentas cerrar un trato». «¿En qué área estás especializada?», preguntó Freya, repentinamente interesada. «Principalmente en empresas tecnológicas». A Piper se le iluminaron los ojos. «Estoy en conversaciones con una plataforma tecnológica educativa, un producto potencialmente revolucionario». Freya se enderezó. La tecnología educativa era su pasión. Era donde había empezado la Academia Lakeview hacía 15 años. «¿Tecnología educativa?», intervino ella. «¿En qué sentido son revolucionarios?». «Un sistema de aprendizaje personalizado basado en la inteligencia artificial», respondió Piper entusiasmada. «Imagínese, un programa que se adapta a las capacidades individuales de cada niño, identificando sus puntos débiles y ajustando el enfoque. Podría reducir potencialmente la necesidad de más profesores». «¿Y crees que eso es bueno?», preguntó Freya con cautela. «Por supuesto». Piper dio un sorbo a su martini. «La educación es una de las industrias más ineficientes. Miles de licenciados cobrando sueldos ridículos por algo con lo que se podría hacer un buen software». Freya sintió surgir en su interior ese familiar sentimiento de indignación defensiva, pero se contuvo. En sus años de trabajo en la educación, estaba acostumbrada a que los gestores eficientes la malinterpretaran. «Parece interesante», dijo con neutralidad. «¿Qué opina del papel de un profesor vivo en el proceso educativo?». Sinceramente, Piper se inclinó más cerca, como si estuviera a punto de compartir un secreto.
Creo que es una reliquia del pasado. No me malinterpretes, pero ¿quién se dedica a la enseñanza hoy en día? La gente que no se encuentra en campos más lucrativos. Freya apenas pudo contener una sonrisa. Si Piper supiera con quién estaba hablando. ¿Fuiste a la escuela pública?, preguntó Freya. Por Dios, no, se rió Piper. Mis padres me enviaron a un colegio público en Boston, los mejores años de mi vida, pero incluso allí había profesores que, francamente, solo cumplían condena. Los profesores son pobreza con un título, dijo y soltó una carcajada. No, en serio, dime que conoces a un solo profesor rico. Freya miró pensativa a su interlocutora. Hace 15 años no era más que una maestra de primaria con una idea insólita. Ahora su colegio, Lakeview Academy, era uno de los 10 mejores colegios privados de Texas, y su fortuna personal se estimaba en varias decenas de millones de dólares. Quizá conozcamos a profesores diferentes, respondió Freya con calma. ¿A qué se dedicaba antes de trabajar en inversiones? Siempre me he dedicado a eso. Piper dio otro sorbo a su martini. Me licencié en la Wharton School of Business y entré directamente en banca de inversión. Ya sabes lo que dicen, el tiempo es oro, sobre todo cuando tienes poco más de 30 años y quieres tenerlo todo hecho. El teléfono de Freya vibró. Un mensaje de Warren. Lo siento, cariño, no puedo salir. Me quedo hasta tarde con un cliente de Dallas. No me esperes para cenar. La decepción de siempre, pero hoy se sentía más aguda. El viernes era el día tradicional en el que se prometían desconectar del trabajo. En los últimos meses, esa tradición se había cumplido cada vez con menos frecuencia. ¿Malas noticias?, preguntó Piper, notando el cambio en su expresión. Mi marido no va a venir, respondió Freya guardando el teléfono. Otra vez el trabajo. Así que las dos estamos abandonadas, sonrió Piper. Mi cita también llega tarde, y empiezo a pensar que se está convirtiendo en una costumbre. Freya decidió no marcharse enseguida. Algo en aquella joven tan segura de sí misma le resultaba profesionalmente interesante. En sus años de trabajo en educación, había aprendido a ver más allá del brillo y lo que había detrás. ¿Cuánto tiempo llevas en Austin?, preguntó Freya, tomando un sorbo de agua. Unos 3 años. Me trasladaron de la oficina de Nueva York. Al principio pensé que me volvería loca de aburrimiento, pero Austin resultó ser un lugar bastante interesante. No Manhattan, por supuesto. La ciudad ha cambiado mucho en la última década, dice Freya. Cuando mi marido y yo nos mudamos aquí hace 15 años, era una Austin muy diferente. ¿Lleváis aquí tanto tiempo? ¿Y a qué te dedicas si no es ningún secreto? Freya dudó un momento. Normalmente no ocultaba su profesión, pero hablar con Piper la había vuelto un poco traviesa. Trabajo en educación, respondió deliberadamente imprecisa. ¿En serio? Piper enarcó las cejas. No tienes pinta de profesora. Miró el inmaculado traje de lino y los pendientes de perlas de Freya. No todas las profesoras llevan rebecas con coderas, respondió Freya con una sonrisa. Claro, solo... Piper parecía un poco avergonzada. De todos modos, respeto tu elección. Debe de ser honorable. Su tono era claramente condescendiente. ¿Y tu marido? ¿También en la educación? No, Warren trabaja en el sector financiero, banca de inversión. Oh, Piper estaba visiblemente emocionada. ¿En qué empresa, si no es ningún secreto? Austin Capital Partners, respondió Freya observando su reacción. Durante una fracción de segundo, algo brilló en la mirada de Piper. ¿Reconocimiento? ¿Sorpresa? Pero enseguida recuperó la compostura. Una empresa seria, comentó Piper, evitando la mirada de Freya. He oído hablar de ellos. Dicen que tienen una estricta cultura empresarial. Lo mismo que en cualquier otra empresa de su sector, supongo, respondió Freya. Muchas horas, mucho en juego. La conversación se vio interrumpida por el timbre del teléfono de Piper. Miró la pantalla y su rostro se suavizó. Perdona, tengo que cogerlo, dijo poniéndose de pie. Un momento.
Piper volvió a la barra, hablando animadamente por teléfono. Su postura había cambiado. Ya no era formal, sus gestos eran suaves. Freya la observó con el interés profesional de una profesora acostumbrada a leer el lenguaje corporal. Mientras tanto, se permitió pensar en Warren. Sus ausencias se habían vuelto cada vez más regulares durante el último año. Su matrimonio había estado una vez lleno de pasión y planes compartidos. Warren había apoyado su loca idea de fundar una escuela pública con un nuevo enfoque de la educación. Invirtió sus ahorros y convenció a varios clientes adinerados para que invirtieran en el incipiente proyecto. Lakeview Academy empezó con 3 aulas en un antiguo almacén alquilado. Hoy era un campus de 25 acres a orillas del lago Travis, con una piscina olímpica, laboratorios y una biblioteca montada con aportaciones de algunos de los principales educadores del país. Freya se preguntaba a menudo si su éxito era la razón de su distanciamiento. Warren nunca lo admitía, pero ella podía ver la sombra en sus ojos cuando el nombre de ella se mencionaba en los círculos empresariales de Austin con más frecuencia que el de él. Piper volvió a la mesa, un poco nerviosa. «Mi cita no va a poder venir», le informó, volviendo a tomar asiento. «Circunstancias imprevistas. Parece que nos han dejado tiradas a las dos», dijo Freya con simpatía. Piper ladeó ligeramente la cabeza. «Quizás sea el destino. Sugiero que cenemos juntas. Las dos estamos aquí ahora de todos modos, y la mesa está reservada». Freya se lo pensó un momento. Sentía curiosidad por saber más acerca de esta joven segura de sí misma, cuyas opiniones sobre la educación eran tan opuestas a las suyas. «¿Por qué no?», aceptó. «Aunque debo advertirte, si sigues insultando a los profesores, puede que defienda mi profesión con bastante pasión». Piper se rió. «Prometo tener más tacto. Por cierto, ¿en qué colegio enseñas?». Freya sonrió. «Trabajo en la Academia Lakeview». Los ojos de Piper se abrieron de par en par, sorprendida. «Lakeview, pero si es la escuela pública más prestigiosa de Austin. No se puede entrar sin contactos o mucho dinero». «Tenemos un programa de becas para chicos con talento», dijo Freya con calma. «Alrededor del 15% de los estudiantes entran gratis». «Sigue siendo impresionante», admitió Piper. «Así que no eres exactamente una profesora normal». «Nadie es un profesor medio, Piper. Cada educador es único a su manera». El camarero trajo el menú y la conversación giró en torno a las preferencias culinarias. Durante la cena, Freya se enteró de que Piper había crecido en el seno de una familia acomodada de Connecticut, en la que su padre era propietario de una empresa de construcción y su madre organizaba actos benéficos. «Mis padres siempre esperaban que lo hiciera mejor», dijo Piper mientras cortaba su filete. «El segundo puesto se consideraba un fracaso. Mi padre solía decir, los Holloway no pierden». «Parece un listón muy alto para una niña», dijo Freya. «Puede ser», convino Piper. «Pero formó mi carácter. Estoy acostumbrada a ganar y a conseguir lo que quiero». Algo en la forma en que dijo la última frase hizo que Freya desconfiara. «¿Qué hay de ti?», preguntó Piper. «¿Cómo acabaste en Lakeview?». «Es una larga historia», respondió Freya dando un sorbo a su vino. «Digamos que estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado». A medida que avanzaba la velada, Freya se encontró disfrutando de la compañía de Piper, a pesar de la diferencia de opiniones. Había en ella una vivacidad de espíritu y una agudeza que le recordaron a Freya sus años de juventud. Mientras se despedían en la entrada del restaurante, Piper le entregó de repente una tarjeta de visita. «Era realmente interesante, Freya. Si alguna vez quieres cambiar de carrera, házmelo saber. Las finanzas siempre necesitan pensadores innovadores». Freya aceptó la tarjeta con una leve sonrisa. «Gracias por la oferta, pero estoy muy contenta con mi trabajo». «Nunca se sabe», le guiñó Piper. «Quizá algún día cambies de opinión». De vuelta a casa en el taxi, Freya consideró la tarjeta de visita. «Piper Holloway,
analista de inversiones senior, Austin Capital Partners, la misma empresa donde trabajaba Warren. ¿Coincidencia? Tal vez, pero la intuición, perfeccionada por años de trabajo con personas, le decía a Freya que era algo más que eso. Cuando el taxi llegó a su casa en el exclusivo barrio de Westlake, las ventanas estaban a oscuras. Warren realmente se quedaba hasta tarde, o no estaba donde decía estar. Freya siempre se despertaba a las 5:30, un hábito adquirido tras años de trabajo en la escuela. Warren solía dormir hasta las 7, y esa hora y media de soledad era su momento más preciado. Una casa tranquila, los primeros rayos de sol que entraban por las ventanas panorámicas y una taza de café cargado eran las condiciones ideales para la reflexión. Ese domingo por la mañana, 2 días después de conocer a Piper, Freya estaba sentada en la terraza con su portátil. Estaba mirando los informes de asistencia a las reuniones de padres y profesores. Las estadísticas indicaban que el compromiso de los padres disminuía cada año. Esto era especialmente cierto para las familias de altos ingresos, las mismas familias cuyos hijos constituían el núcleo de población de la Academia Lakeview. El dinero no hace a la gente más responsable, murmuró, tomando notas en su agenda. La puerta de la terraza se abrió y apareció Warren. Parecía más joven de sus 45 años, con unos pantalones caseros y una camiseta arrugada, la cara hinchada por el sueño. «Buenos días», dijo bostezando. «Otra vez llevas levantado desde el amanecer». «Es la costumbre», respondió Freya cerrando el portátil. «¿Qué tal el cliente de Dallas? ¿Ha tenido éxito?» Warren se quedó inmóvil un momento y luego asintió. «Sí, creo que cerraremos el trato la semana que viene». Se sirvió un café. «¿Qué planes tienes para hoy?» «Tengo que pasarme por el colegio. Tenemos problemas con el nuevo sistema de ventilación del laboratorio de ciencias». «¿El domingo?» Warren enarcó una ceja. «Estás trabajando demasiado, Freya». Ella se contuvo de hacer una respuesta sarcástica. En los últimos 3 meses, Warren había pasado más tiempo en la oficina o en reuniones de trabajo que en casa. «Alguien tiene que asegurarse de que todos los sistemas funcionan», dijo en su lugar. «No puedo permitir que los niños respiren gases químicos». Warren asintió, mirando el lago por la ventana. Había un silencio entre ellos que les resultaba familiar desde hacía unos meses. Los domingos por la mañana solían estar llenos de conversaciones, planes y, a veces, discusiones sobre política o arte. Ahora charlaban como vecinos educados. «Voy a llegar tarde esta noche», dijo Warren terminándose el café. «Tengo que preparar una presentación para el Consejo de Administración». «¿El domingo?» intervino Freya con su propia pregunta. Warren se encogió de hombros. «El mercado no conoce el fin de semana». Su teléfono, que yacía sobre el escritorio, vibró. Freya notó que se ponía tenso, pero no lo cogió. «¿No vas a contestar?», le preguntó. «Será del trabajo», gruñó Warren. «Ya me ocuparé más tarde». Se dirigió a la ducha y dejó el teléfono sobre la mesa. La pantalla volvió a encenderse. Había un mensaje. Freya no iba a comprobarlo. La confianza era la piedra angular de su relación. Pero el nombre del remitente que aparecía en la notificación la dejó helada. Piper Holloway. Su mano cogió el teléfono por sí sola. Freya nunca comprobaba los mensajes de su marido. En 15 años de matrimonio, nunca se le había ocurrido violar su intimidad. Pero ahora, al ver el nombre de la mujer con la que había cenado hacía 2 días, Freya sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. El teléfono estaba protegido con contraseña, pero ella conocía la combinación. El día de su boda. Warren nunca la había cambiado, por considerarlo una peculiar muestra de romanticismo. Sus dedos teclearon el código de 6 dígitos y la pantalla se desbloqueó. La correspondencia con Piper estaba al principio de la lista. Freya la abrió y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Te echo de menos. Ayer fue increíble. ¿Cuándo volveré a verte?» Freya hojeó la correspondencia hacia arriba.
Docenas de mensajes, fotos, planes de reuniones, entre ellos la misma noche del viernes, cuando Warren había dicho que estaba ocupado debido a un cliente de Dallas. Esa noche había quedado con Piper en el Elevator, el mismo restaurante donde Freya había conocido accidentalmente a su amante. A Freya le temblaban las manos. Por su mente pasaron retazos de frases de su conversación con Piper. Mi cita también llega tarde, y empiezo a pensar que se está convirtiendo en una costumbre. Ahora todo encajaba. El sonido del agua cayendo en la ducha se había detenido. Freya bloqueó rápidamente su teléfono y lo volvió a dejar en el suelo. Cuando Warren regresó a la terraza envuelta en una toalla, hizo todo lo posible por parecer tranquila. «Me voy al colegio», dijo, poniéndose de pie. «Volveré para comer». «Bien», asintió Warren sin darse cuenta de su estado. «No trabajes demasiado». Freya recogió sus cosas mecánicamente y salió de casa. Solo cuando estuvo en el coche se permitió exhalar. Las lágrimas que había estado conteniendo por fin salieron. Lo primero que pensó fue en volver, enfrentarse a ella y exigirle una explicación. Pero los años pasados en tensas negociaciones con los padres y los patrocinadores del colegio le habían enseñado a contenerse y a pensar estratégicamente. «No tomes decisiones en un estado emocional», le decía su madre cuando era niña. Simple sabiduría que había salvado a Freya de acciones precipitadas más de una vez. Arrancó el motor y se dirigió no a la escuela, sino al lago Ledbetter, donde le gustaba pasear en los momentos difíciles de su vida. La orilla desierta a esa hora temprana era el lugar perfecto para la reflexión. Freya aparcó y se dirigió a su lugar favorito, un pequeño promontorio que se adentraba en el lago. El fresco viento otoñal la helaba hasta los huesos, pero apenas lo notaba, inmersa en sus pensamientos. Recordaba su infancia en la pequeña ciudad de Picayune, Mississippi. Su padre trabajaba como mecánico en el único taller de reparación de automóviles, su madre como cajera en un supermercado. El dinero siempre escaseaba, pero sus padres hacían todo lo posible para que su única hija recibiera una educación. «Estudia, Freya», le decía su madre. «Es la única forma de salir de aquí». En la escuela, Freya era la mejor estudiante. Sus profesores le auguraban un gran futuro, pero la realidad era cruel. Las becas no bastaban para pagar la matrícula completa en universidades prestigiosas, y sus padres tenían miedo de pedir un préstamo. Nadie en su familia había vivido nunca de prestado. Freya fue a una universidad local y compaginó sus estudios con el trabajo. Empezó a dar clases por casualidad. Estaba sustituyendo a una profesora de primaria que se había puesto enferma. Trabajar con niños era exactamente lo que hacía que su corazón latiera más rápido. Conoció a Warren a los 25 años. Él llegó a su ciudad por motivos de trabajo y se pasó por la biblioteca donde ella trabajaba a tiempo parcial los fines de semana. Su conversación sobre libros se convirtió en una discusión sobre educación. Warren, licenciado por una prestigiosa universidad, quedó impresionado por sus conocimientos y su pasión por aprender. 6 meses después se casaron, y otro año más tarde se mudaron a Austin, donde Warren fue ascendido. Él apoyó su sueño de una escuela alternativa donde el aprendizaje se basara en los intereses del niño y no en normas anticuadas. La Academia Lakeview empezó como un experimento. Los primeros años fueron una lucha por la supervivencia. Freya trabajaba 18 horas al día, convenciendo a los padres para que le confiaran a sus hijos y a los inversores para que invirtieran en la revolucionaria idea. Poco a poco, la escuela fue ganando reputación. Los alumnos de Lakeview obtuvieron excelentes resultados en las Olimpiadas e ingresaron en prestigiosas universidades. Las familias adineradas de Austin empezaron a matricular a sus hijos en la cola desde su nacimiento. En 15 años, la pequeña escuela se convirtió en un complejo educativo de categoría mundial, y Freya pasó de ser una humilde maestra a una respetada experta en métodos de enseñanza innovadores,
cuya opinión era valorada en los círculos educativos. Su matrimonio con Warren siempre pareció sólido. Por supuesto, hubo dificultades, periodos de distanciamiento, puntos de vista diferentes sobre algunos temas, pero la infidelidad era algo que Freya no podía imaginar. Ahora, sentada a orillas del lago, intentaba analizar la situación como un caso práctico. ¿Cuándo había empezado? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Qué había atraído a Warren hacia Piper? En su mente surgieron imágenes de la última noche en el restaurante. Piper era joven, ambiciosa, atractiva. Freya nunca se había considerado una mujer insegura, pero ahora se preguntaba si tal vez había estado demasiado ocupada con el trabajo en los últimos años. Tal vez el éxito de la escuela se había vuelto más importante para ella que su vida personal. El teléfono de su bolsillo vibró. Freya lo sacó y vio un mensaje de Evelyn Griffith, la administradora jefe de Lakeview. ¿Dónde estás? Los contratistas están esperando tu decisión sobre la ventilación. Freya se quejó. Se había olvidado por completo de la cita. Estaré allí en 20 minutos, respondió y se levantó de la roca. En el coche, Freya trató de ordenar sus pensamientos. Los años de escuela le habían enseñado a separar los problemas personales de los profesionales. Ahora mismo necesitaba centrarse en la tarea específica que tenía entre manos, mantener a salvo a los estudiantes. Pero los pensamientos sobre Warren y Piper no la abandonaban. Freya reflexionó sobre su próximo curso de acción. ¿Hacer una escena? ¿Exigir el divorcio? ¿O fingir que no sabía nada? Ninguna de esas opciones parecía correcta. Necesitaba más información. Conduciendo hasta la escuela, Freya tomó una decisión: averiguar más sobre Piper Holloway antes de hacer ningún movimiento. Los terrenos de la Academia Lakeview estaban casi vacíos el domingo. Unos pocos estudiantes de secundaria estaban estudiando en la biblioteca, estudiando para los exámenes. Un par de profesores revisaban papeles en la sala de profesores. Freya saludó con la cabeza al guardia de seguridad y se dirigió al ala de administración. Evelyn Griffith, una mujer alta con el pelo corto, la esperaba en la entrada del edificio de laboratorios. «Llegas tarde», dijo en lugar de saludarla. «No es propio de ti». «Lo siento», respondió Freya. «Emergencia familiar». Evelyn no era solo una colega, sino una amiga íntima. Se habían conocido en la universidad y fundaron Lakeview juntas. En tiempos difíciles fue Evelyn quien apoyó a Freya y creyó en su idea. ¿Ocurre algo?, preguntó mirando a Freya con atención. «Hablaremos más tarde», respondió Freya. «Primero ocupémonos de la ventilación». Pasaron la hora siguiente en el laboratorio, comprobando el sistema y discutiendo soluciones al problema. El contratista sugirió sustituir todo el complejo, lo que supondría un gasto considerable y el cierre temporal del laboratorio. Freya insistió en reparaciones más localizadas. «La seguridad es más importante que el dinero», dijo, «pero tenemos que estar seguros de que el problema es de la unidad central y no de los ajustes». Después de que los contratistas se marcharan, prometiendo presentar nuevos cálculos el lunes por la tarde, Freya y Evelyn se quedaron solas en el despacho del director. «Ahora cuéntame», dijo Evelyn sentándose frente a Freya. «Pareces alguien que acaba de enterarse de la quiebra de la escuela». Freya respiró hondo y le contó a su amiga su encuentro fortuito con Piper y luego los mensajes que había descubierto. «Ese cabrón», exhaló Evelyn cuando Freya hubo terminado. «¿Qué vas a hacer al respecto?» «Aún no lo sé», respondió Freya con sinceridad. «Necesito más información». «¿Qué tipo de información?», dijo Evelyn indignada. «Te está engañando con una advenediza que ni siquiera respeta tu profesión». «No es solo engañar», dijo Freya pensativa. «Es algo más. Hay demasiadas coincidencias. Trabaja para la misma empresa que Warren. Está en el negocio de la inversión en tecnología educativa». «¿Y qué?» «No lo sé», Freya negó con la cabeza.
Mi instinto me dice que hay algo más que una aventura detrás de todo esto. Evelyn se reclinó en la silla. Siempre has sido demasiado analítica. A veces engañar es solo engañar. Warren es un hombre de mediana edad que siente que se le escapa la juventud. Piper es una mujer joven y ambiciosa. Un escenario clásico. Tal vez, estuvo de acuerdo Freya. Pero quiero llegar al fondo de esto antes de hacer nada al respecto. ¿Y cómo vas a hacerlo? Freya sacó la tarjeta de visita que Piper le había dado en el restaurante. Ella fue quien me sugirió que me pusiera en contacto con ella. Creo que es una buena razón para iniciar una investigación. Estás loca. Evelyn negó con la cabeza. ¿Vas a ser amiga de la amante de tu marido? Amigas no, rebatió Freya. Solo para saber más, averiguar qué está pasando y luego decidir qué hacer. Evelyn suspiró. Tienes razón, pero ten cuidado. Esta mujer puede ser más peligrosa de lo que parece. Freya asintió. Era muy consciente de los riesgos, pero en los años que llevaba dirigiendo la escuela, había aprendido a actuar con frialdad incluso en las situaciones más estresantes. Puedo manejarlo, dijo. No es el primer caso difícil al que me enfrento. Pero puede que sea el más personal, dijo Evelyn. Freya no podía estar más de acuerdo. Sus dotes analíticas nunca habían sido puestas a prueba. Una cosa eran los problemas de la escuela y otra muy distinta su propio matrimonio. Al salir de la escuela, Freya decidió no ir a casa de inmediato. No estaba preparada para ver a Warren, para fingir que todo iba bien. En lugar de eso, condujo hasta un pequeño café a las afueras de la ciudad donde le gustaba trabajar en silencio. Sentada en una mesa junto a la ventana con una taza de té de hierbas, Freya pensó en su juventud. Cómo soñaba con escapar de la pobreza, con demostrar a todo el mundo que podía triunfar. Cómo se juró a sí misma que nunca dependería económicamente de un hombre. Cómo creó la escuela de sus sueños. Lo hizo todo. Academia Lakeview fue su creación, su orgullo. Cualquiera que tuviera algo que ver con la educación en Texas conocía el nombre de Freya Blackwell. La habían invitado a dar conferencias, le habían pedido que escribiera un libro sobre métodos de enseñanza. Pero ahora esos logros parecían agridulces. El éxito exigía sacrificios, tiempo, energía, atención a su vida personal. Tal vez había dedicado demasiado a los estudios y demasiado poco a su matrimonio. Freya sacó su teléfono y abrió la página web de la empresa en la que trabajaban Warren y Piper. En la página Equipo encontró rápidamente una foto de Piper Holloway. La biografía oficial decía que estaba especializada en startups tecnológicas e innovación educativa. Entre sus logros se mencionaban varias inversiones con éxito en plataformas educativas. Freya se preguntó, ¿Piper hablaba de algún tipo de producto revolucionario basado en la inteligencia artificial? Quizás solo fuera una forma de entablar conversación, pero ¿y si había algo más detrás? La Academia Lakeview no solo era famosa por su metodología de enseñanza, sino también por la plataforma educativa desarrollada por el equipo de Freya. El sistema les permitía seguir los progresos de cada alumno, adaptar el programa a sus necesidades y servir de enlace entre profesores, padres y niños. Durante los 2 últimos años, Freya ha estado trabajando en una nueva versión de la plataforma, que utilizaría elementos de inteligencia artificial para un aprendizaje aún más personalizado. El proyecto estaba casi listo para su lanzamiento, pero se mantenía en secreto frente a la competencia. De repente, Freya se quedó helada, presa de una horrible corazonada. ¿Y si el interés de Piper por Warren no era tanto personal como profesional? ¿Y si estaba intentando conseguir información sobre el proyecto Lakeview? Parecía una paranoia, pero los años en el mundo de los negocios habían enseñado a Freya a no descartar ni los escenarios más improbables. Su plataforma podría valer millones si la comercializaba correctamente. Freya respiró hondo, tratando de calmarse.
Tal vez podría haber una conspiración en la que solo hubiera trampas triviales, pero tampoco se puede descartar una versión de espionaje industrial. Decidió poner a prueba su corazonada. Sacando su teléfono, Freya encontró la tarjeta de visita de Piper y envió un breve mensaje. Hola Piper, soy Freya, del ascensor. Estaba pensando en nuestra conversación sobre tecnología educativa. Puede que tenga un proyecto que te interese. ¿Te gustaría quedar esta semana? La respuesta llegó casi al instante. Hola Freya, me alegro de saber de ti. Me encantaría quedar. ¿Qué tal el martes, a comer en casa de Olive y June? Freya sonrió. El primer paso estaba dado. Ahora había que preparar el encuentro. Contestó, confirmando la hora y el lugar, y colgó el teléfono. Al volver a casa esa noche, se sintió extrañamente tranquila. El dolor de la traición no había desaparecido, pero ahora tenía un plan de acción. Freya siempre manejaba mejor las crisis cuando podía actuar, no solo reaccionar. Warren aún no había vuelto, probablemente trabajaba el domingo, o estaba con Piper. Freya decidió que eso ya no importaba. Era más importante averiguar lo que realmente estaba pasando y proteger lo que había estado construyendo todos estos años. La casa la recibió con silencio. Freya entró en su despacho, encendió el ordenador y abrió los archivos del proyecto de la nueva plataforma educativa. Si sus sospechas eran ciertas, tenía que ir un paso por delante, y eso requería pensar detenidamente qué información estaba dispuesta a revelar a Piper en la próxima reunión. Freya trabajó hasta bien entrada la noche, sin fijarse en la hora. No oyó a Warren llegar a casa y asomarse a su despacho. ¿Todavía estás despierta?, le preguntó desde la puerta. Freya levantó la cabeza de la pantalla. Comprobando los informes del nuevo proyecto. ¿Qué tal el día? Productivo, respondió Warren sin dar más detalles. No te quedes despierta hasta muy tarde. Se marchó sin esperar respuesta. Freya lo siguió con la mirada, preguntándose cómo era posible que el hombre con el que había vivido 15 años se hubiera convertido en un extraño, y hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger el trabajo de su vida. Piper Holloway siempre llegaba la primera a la oficina. A las 7:30 de la mañana, el edificio de Austin Capital Partners seguía vacío, y ese silencio le daba la ventaja de disponer de una hora para prepararse tranquilamente para el día, sin que nadie la distrajera con llamadas o preguntas. Era durante esas horas de la mañana cuando realizaba su mejor trabajo analítico. El martes se presentó incluso antes de lo habitual. La próxima reunión con Freya requería preparación. Piper seguía sin entender por qué una profesora normal de un colegio de élite quería hablar de tecnología educativa con ella. Algo no cuadraba. Piper abrió su portátil y escribió Freya Lakeview Academy en el buscador. Para su sorpresa, la búsqueda arrojó docenas de resultados. Artículos en publicaciones profesionales, entrevistas, apariciones en conferencias. La mayoría de las fotos eran de la misma mujer con la que había cenado en el ascensor, solo que el apellido no solo le resultaba familiar, sino que era idéntico al de una de las socias principales de su bufete, Freya Blackwell, la mujer de Warren Blackwell. «Mierda», exhaló Piper, echándose hacia atrás en la silla. Sintió un escalofrío que le recorría la espalda. ¿Un encuentro casual con la mujer de su amante en un restaurante? Parecía una coincidencia increíble. Pero, ¿y si no lo era? Piper consultó rápidamente varios artículos. Freya Blackwell no era solo una profesora. Era la fundadora y directora de la Academia Lakeview, una de las escuelas públicas más prestigiosas de Texas, una escuela que educaba a los hijos de políticos, magnates de la tecnología y, sobre todo, a los inversores con los que trabajaba la empresa de Piper. El artículo más reciente, del mes pasado, mencionaba que Lakeview estaba desarrollando su propia plataforma educativa utilizando inteligencia artificial. Era exactamente el tipo de tecnología de la que Piper había estado hablando en el restaurante.
Mierda, murmuró cerrando el portátil. El teléfono de la mesa vibró. Un mensaje de Warren. Buenos días, preciosa. Estoy deseando que llegue esta noche. Te echo de menos. Piper arrugó la nariz. Llevaban 7 meses de romance, pero aún no se acostumbraba a sus deliciosos mensajes. Warren Blackwell era inteligente, poderoso y rico, las mismas cualidades que la atraían, y además podía abrirle las puertas a inversores que normalmente no tendrían en cuenta los proyectos de analistas noveles. Rápidamente tecleó una respuesta. Yo tampoco, pero esta noche no puedo. Mañana me reúno con un cliente potencial. Tengo que prepararme. La mentira le resultó fácil. De hecho, tenía una reunión programada para esta noche con Michael Chen, fundador de EduMind, una startup que desarrolla una plataforma educativa mediante inteligencia artificial. Piper tenía muchas esperanzas puestas en esta empresa. Si conseguía atraer a un cliente así, su posición en el bufete se vería muy reforzada. Pero ahora apareció Freya Blackwell con un proyecto propio. ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Sabe lo de Warren y yo? Era el pensamiento que más preocupaba a Piper. Si es así, la reunión de esta noche podría haber sido una trampa. ¿Pero para qué? ¿Para humillar a su rival escupiéndole café en la cara? Freya no le parecía el tipo de mujer capaz de actos tan mezquinos. Piper se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Austin se estaba despertando, las calles llenas de coches, los rascacielos iluminados con las luces de las oficinas. Le encantaba la vista, un recordatorio de lo lejos que había llegado del lúgubre suburbio de Boston donde se había criado. Su padre, propietario de una pequeña empresa de construcción, siempre había dicho: en los negocios no hay lugar para sentimentalismos, solo hay resultados. Piper aprendió pronto esa lección. A los 25 años ya tenía fama de analista implacable que encontraba empresas prometedoras antes que sus competidores. El romance con Warren empezó espontáneamente. Reunión después del trabajo, demasiado whisky, hablando de decepciones en su carrera y en su vida personal. Mencionó que su matrimonio hacía tiempo que se había convertido en una formalidad, que él y su mujer vivían como vecinos. Típicas excusas de hombre casado, pero Piper no buscaba una relación seria. Quería un aliado en la empresa, alguien que pudiera apoyar sus proyectos. Y ahora este encuentro inesperado con Freya. Piper volvió a su escritorio y abrió de nuevo el portátil. Esta vez buscó información sobre la Academia Lakeview. La escuela se había fundado hacía 15 años y se había ganado rápidamente una reputación de innovadora. La matrícula costaba cantidades que solo podían permitirse las familias más adineradas de Austin, pero lo que más le interesaba a Piper era que el centro invertía activamente en nuevas empresas tecnológicas relacionadas con la educación. En los últimos 5 años, Lakeview ha invertido en 6 proyectos, 3 de los cuales tuvieron éxito y se vendieron a grandes empresas. Los profesores son pobreza con título, recordó Piper sus palabras en el restaurante y arrugó la nariz. ¡Qué ironía! La mujer a la que había amonestado con tanta arrogancia había resultado ser una empresaria e inversora de éxito. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez el mensaje era de Michael Chen. Tengo un retraso en San Francisco. ¿Podemos quedar para el jueves? Piper respondió que sí, y se quedó pensativa un momento. La cancelación de la reunión de la tarde le dejaba tiempo libre. Podía ver a Warren, pero su intuición le decía que sería mejor centrarse hoy en la reunión con su mujer. Algo le decía que esta reunión podría ser más importante para su carrera que todas las citas con Warren. Al mediodía, la oficina estaba llena de empleados. Piper terminó su informe trimestral de inversiones y miró la hora. Quedaba 1 hora para su reunión con Freya. Decidió salir temprano para tener tiempo de ordenar sus pensamientos. El restaurante Olive & June's no estaba abarrotado. Piper eligió una mesa en la esquina desde donde tenía una vista despejada de toda la sala.
Pidió un agua y se preparó para esperar. Freya apareció en el momento justo. Hoy tenía un aspecto diferente. Su austero traje había sido sustituido por un elegante vestido de seda y llevaba el pelo recogido en un moño suelto. Se movía con la confianza de alguien acostumbrada a llamar la atención. Piper, sonrió sentándose frente a él. Gracias por su tiempo. Tu proyecto suena intrigante, respondió Piper tratando de ocultar su nerviosismo. Siempre estoy abierta a ideas interesantes. Freya pidió un té verde y se volvió hacia Piper. Tengo que admitir que no fui del todo sincera cuando nos conocimos. ¿De verdad? Piper trató de permanecer indiferente. No solo enseño en la Academia Lakeview, continuó Freya. Fundé la escuela hace 15 años y todavía soy la directora y propietaria mayoritaria. Piper se mostró sorprendida. Menudo giro. Estoy impresionada. No lo estés. Freya sonrió ligeramente. Solo seguía mi pasión. Por cierto, me apellido Blackwell. Freya Blackwell. Lo dijo tan despreocupadamente como si me estuviera informando de qué tipo de café prefería. Piper sintió que le ardían las mejillas. Freya lo sabía. Siempre lo había sabido. ¿Blackwell? Intervino Piper tratando de ganar tiempo. Como Warren Blackwell, socio principal de su bufete, terminó Freya por ella. Sí, llevamos 15 años casados. Piper respiró hondo. No tenía sentido negarlo, pero no quería admitirlo directamente. El mundo es un pañuelo, dijo finalmente. No lo suficiente como para justificar tales coincidencias, dijo Freya con calma. Pero no estoy aquí para discutir, Piper. Tengo una propuesta de negocios para ti. Fue inesperado. Piper había esperado ira, acusaciones, lágrimas, todo lo que normalmente acompañaba a la revelación de una infidelidad. Pero Freya parecía completamente tranquila, incluso interesada. ¿Una propuesta de negocios?, preguntó Piper. Exacto, asintió Freya. En nuestra conversación en el restaurante mencionaste una plataforma educativa de inteligencia artificial. ¿Lo recuerdo bien? Sí, respondió Piper con cautela. Es una coincidencia, pero he estado trabajando en un proyecto similar durante los últimos 3 años, dijo Freya. Una plataforma educativa que se adapta a las características individuales de cada alumno. La probamos en Lakeview y obtuvimos resultados asombrosos. Piper frunció el ceño. ¿Y quieres que nuestra empresa...? Quiero que vea usted misma el potencial del proyecto, interrumpió Freya. Tengo entendido que están especializados en tecnología educativa. Entre otras cosas, asintió Piper. Genial. Freya sacó una tableta del bolso y abrió la presentación. Aquí tienes un avance de nuestra plataforma. Échale un vistazo. Piper se inclinó hacia la pantalla. Lo que vio le pareció impresionante. El sistema utilizaba redes neuronales para analizar el progreso del aprendizaje, adaptando los materiales al estilo de aprendizaje de cada niño y sugiriendo tareas individuales. Es realmente interesante, admitió Piper mientras hojeaba las diapositivas. Pero, ¿por qué has acudido a mí? Hay docenas de empresas de inversión en Austin. Freya sonrió. Porque eres ambiciosa e inteligente, y porque creo que entiendes el valor de la educación mejor de lo que quieres demostrar. ¿Qué quieres decir? En nuestra conversación te referiste a los profesores como pobreza con título, y sin embargo elegiste especializarte en tecnología educativa. Una contradicción, ¿no crees? Piper se sintió incómoda bajo la mirada de Freya. Los negocios son los negocios, respondió. Invierto donde veo potencial de crecimiento. Exacto, asintió Freya. Y yo te ofrezco un potencial excepcional. Nuestra plataforma está lista para escalar. Ya estamos en conversaciones con 3 distritos escolares para ponerla a prueba, pero necesitamos inversión adicional para acelerar el desarrollo. Piper se lo pensó un momento. La oferta era tentadora. Si la plataforma era realmente tan buena como mostraban los datos preliminares, podría ser un gran negocio. Pero la situación era demasiado confusa.
La mujer de su amante ofreciéndose a invertir en su proyecto, eso tenía truco. ¿Por qué no te dirigiste directamente a Warren?, preguntó finalmente. Es el socio mayoritario, tiene más oportunidades. Freya la miró directamente a los ojos. Porque prefiero mantener separados los negocios y la vida personal. Además, hizo una pausa. Creo que eres tú quien se beneficiará de este trato. ¿Yo? Sí. Como conozco la estructura de tu empresa, los analistas junior reciben sustanciosas primas por traer clientes importantes, sobre todo si el proyecto tiene éxito. Piper se puso tensa. Estaba claro que Freya no solo la había estudiado a ella, sino también el funcionamiento interno de Austin Capital Partners. ¿Qué te dan?, preguntó Piper. Además de la inversión, por supuesto. La oportunidad de trabajar con alguien que realmente entiende el potencial de la tecnología educativa, respondió Freya. A pesar de lo que dices de los profesores, veo que conoces el campo. Si no, no lo habrías elegido como especialidad. El cumplido fue inesperado. Piper estaba acostumbrada a que las mujeres la trataran con recelo o antipatía, sobre todo si se enteraban de su relación con sus maridos. Pero Freya parecía realmente interesada en la cooperación profesional. Necesito tiempo para revisar los materiales, dijo Piper, y para discutir un posible acuerdo con mis colegas. Por supuesto. Freya sacó una unidad flash. Aquí está la presentación completa y el modelo financiero. Espero tu decisión. Dejó el pendrive sobre la mesa y se levantó. Por desgracia tengo que irme. Hay una reunión con los profesores en el colegio. Yo invito la comida. Freya dejó el dinero sobre la mesa y con un gesto de despedida se dirigió a la salida. Piper la siguió con la mirada, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. Durante todo el día Piper no pudo concentrarse en el trabajo. Vio la presentación de Freya 3 veces, estudió el modelo financiero, comparó las cifras con otros proyectos de su cartera. La plataforma Lakeview parecía prometedora. Si se ampliaba adecuadamente podría generar importantes ingresos, pero algo preocupaba a Piper. ¿Por qué Freya se había puesto en contacto con ella en primer lugar? ¿Qué había detrás de la oferta? ¿Venganza? ¿Un deseo de controlar la situación? ¿O era realmente un interés puramente comercial? Al final del día, Warren se asomó a su despacho. Parecía cansado, pero sonreía con su habitual suficiencia. «Piper, querida, ¿te apetece cenar? He salido pronto». Ella levantó la vista del monitor. «Lo siento, no puedo. Estoy trabajando en un proyecto importante». Warren frunció el ceño. «Estás trabajando demasiado. ¿Va todo bien?» «Todo va bien», respondió ella tratando de parecer natural. «Solo es un proyecto urgente». «¿Qué tipo de proyecto?», preguntó él acercándose. Piper cerró rápidamente los documentos de la pantalla. «Es demasiado pronto para decirlo. Cuando esté listo, lo presentaré oficialmente». Warren parecía desconcertado, pero no insistió. «Como quieras. Llámame cuando estés libre». Cuando se marchó, Piper exhaló un suspiro de alivio. No estaba dispuesta a discutir con él el proyecto de su mujer. Parecía demasiado raro. Piper llegó tarde a casa. Su piso en el nuevo complejo con vistas al río siempre le había parecido un símbolo de éxito, lujoso, caro, prestigioso. Pero esta noche, las habitaciones vacías solo evocaban una sensación de soledad. Se sirvió una copa de vino y salió al balcón. La ciudad brillaba con miles de luces, y el aire olía a jazmín y a parrilla del restaurante de al lado. Piper pensó en Freya, en su tranquilidad y confianza. No era así como se había imaginado a la mujer del hombre con el que tenía una aventura. Por la mañana le esperaba una sorpresa en la oficina. Le llegó un correo electrónico con una invitación al baile benéfico anual de la Academia Lakeview que se celebraría ese sábado. En la carta de presentación, Freya señalaba que al evento asistirían muchos inversores potenciales interesados en la tecnología educativa.
Es una gran oportunidad para hablar informalmente de nuestro proyecto con los principales actores del mercado, escribió. Piper no sabía qué pensar. Por un lado, la invitación parecía una cortesía profesional. Por otro, no podía evitar la sensación de que la estaban metiendo en un juego complicado. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por una llamada del jefe del departamento. Piper, ven a mi despacho. Hay novedades sobre EduMind. Piper se puso tensa. EduMind era su principal proyecto de los últimos meses, una startup muy similar a la plataforma de Freya. Había noticias desagradables esperándola en el despacho del ejecutivo. EduMind ha cancelado nuestros servicios, le informó sin preámbulos. Han firmado un acuerdo con Lakeview Investments. ¿Con quién?, preguntó Piper, sintiendo que el suelo resbalaba bajo sus pies. Lakeview Investments, repitió. El brazo inversor de alguna escuela pública. Nunca había oído hablar de ellos, pero al parecer ofrecían mejores condiciones. Piper se esforzó por mantener la calma. Lakeview es la escuela de Freya. Interceptó a un cliente en el que Piper llevaba meses trabajando. ¿Coincidencia? No lo creo. Averiguaré qué ha pasado, dijo, poniéndose en pie. No te preocupes tanto. El ejecutivo hizo un gesto con la mano. Habrá otras startups. Por cierto, ¿mencionó Warren que tiene algún nuevo proyecto prometedor? ¿Le interesa? Eso es. Warren ya ha descubierto en qué está trabajando. Los hombres y su red de conexiones informales. No es de extrañar que sea tan difícil para las mujeres salir adelante en este negocio. El proyecto aún está en las primeras fases, respondió Piper. Cuando la propuesta esté lista, la presentaré formalmente. De vuelta a su despacho, cerró la puerta y marcó el número de Michael Chen, fundador de EduMind. Michael, ¿qué ocurre? ¿Por qué te has negado a trabajar con nosotros? Piper, lo siento. La voz de Chen sonaba culpable. Lakeview nos ofreció no solo una inversión, sino también la oportunidad de probar nuestra plataforma con estudiantes reales. Es una oportunidad única. Ni siquiera lo hablaste conmigo, dijo Piper indignada. Llevo meses trabajando en tu proyecto. Lo sé, y lo siento mucho, pero la oferta de Lakeview era demasiado buena para dejarla pasar. Piper terminó la llamada y se recostó en la silla. Ahora estaba segura de que Freya estaba jugando a algo. Primero ofrece cooperación, luego intercepta a un cliente importante. ¿Cuál sería el siguiente paso? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Un mensaje de Freya apareció en la pantalla de su teléfono. Espero que te hayan invitado al baile. Por cierto, ¿has oído las noticias sobre EduMind? Es un proyecto interesante, pero un poco crudo. Tenemos previsto integrar su tecnología en nuestra plataforma. ¿Quizá podríamos hablar de una posible asociación? Piper sintió que se le acumulaba la rabia en el interior. Freya estaba claramente burlándose de ella, usando sus conexiones para socavar su posición en la empresa. Todo por Warren, por su aventura, pero entonces, ¿por qué ofrecerse a cooperar? No tenía sentido, a menos que... Piper se congeló, golpeada por una repentina realización. ¿Y si Freya no estaba vengando la aventura en absoluto? ¿Y si su objetivo era algo totalmente distinto? Abrió la página web de la Academia Lakeview y miró la lista de los administradores de la escuela. Entre los nombres familiares de políticos y hombres de negocios, vio a Richard Holloway, su padre. Todo encajaba. Su padre nunca había mencionado patrocinar una escuela en Texas, pero siempre había apoyado las iniciativas educativas, un tributo a la madre de Piper, que había sido maestra antes de casarse. Freya sabía quién era desde el principio, tal vez incluso antes de su encuentro en el restaurante, y ahora estaba utilizando sus conexiones familiares para arrinconar a Piper. ¿Pero por qué? ¿Qué intentaba conseguir? El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, el mensaje era de su padre. Piper, ¿has oído que estás trabajando en un proyecto con Freya Blackwell? Es una gran decisión.
Es lo mejor que le ha pasado a la educación en Texas en los últimos 20 años. Orgulloso de ti. Piper sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo había conseguido Freya ponerse en contacto con su padre? ¿Y por qué se lo había tomado como algo positivo? Marcó el número de su padre, pero le saltó el buzón de voz. Luego llamó a su secretaria y se enteró de que Richard Holloway estaba reunido con el Consejo de Administración de la Academia Lakeview en Austin. ¿En Austin?, preguntó Piper. ¿Desde cuándo está en Austin? Llegó anoche, respondió la secretaria. ¿No te avisó? Dijo que tenía previsto reunirse contigo. Piper colgó el teléfono y respiró hondo. La situación era cada vez más confusa. Su padre, un hombre que rara vez salía de Boston a menos que fuera absolutamente necesario, había volado de repente a Austin para reunirse con Freya, y por lo que parecía, los dos estaban planeando algún tipo de sorpresa para ella. ¿Qué demonios estás tramando, Freya Blackwell?, pensó Piper, mirando la invitación al baile benéfico. Una cosa era cierta, el equilibrio de poder había cambiado y ella ya no tenía el control. La mansión Blackwell, en el lujoso barrio de Westlake, ardía en luces. El baile benéfico anual de la Academia Lakeview siempre era un gran acontecimiento, y esta vez Freya se había superado a sí misma. El patio se había transformado en un jardín mágico con miles de luces centelleantes. La música en directo creaba una atmósfera de celebración exquisita, y los camareros servían champán y aperitivos gourmet. Warren Blackwell se asomó a la ventana de su despacho, en la primera planta, para ver llegar a los invitados. Con un traje de etiqueta perfectamente ajustado, parecía un representante modélico de la élite financiera, seguro de sí mismo, exitoso, impecable, pero su mirada delataba una tensión interior. La puerta del despacho se abrió y entró Freya, con un vestido de noche del color del vino de Borgoña y un collar de perlas al cuello, irradiaba la serena confianza de una anfitriona. «Los invitados ya están reunidos», dijo. «¿Están listos?» «Casi», respondió Warren sin volverse. «Solo estoy ordenando mis ideas». Freya se acercó y se colocó a su lado junto a la ventana. 15 años de matrimonio les habían enseñado a comprender el estado de ánimo del otro sin necesidad de palabras. Hoy Warren estaba más tenso que de costumbre. ¿Había ocurrido algo?, preguntó ella. ¿Problemas en el trabajo? No, estoy bien. Solo cansado. Han sido unas semanas muy estresantes. Lo entiendo, asintió Freya. Pero esta noche es una gran noche para la escuela. Muchos posibles patrocinadores esperan conocernos. Warren finalmente se volvió hacia ella. Lo sé, no te preocupes. Haré el papel de marido perfecto y compañero solidario como siempre. Había una amargura en su tono que Freya prefirió ignorar. Gracias, dijo simplemente. ¿Bajaremos en 5 minutos? Warren asintió y Freya salió de la habitación. Cuando la puerta se cerró tras ella, sacó su teléfono y abrió el último mensaje de Piper. «Estaré en el baile esta noche. Tu mujer me ha invitado personalmente. ¿Qué pasa?» No contestó. Su comunicación se había vuelto tensa en los últimos días. Piper había parecido distante, evitando reuniones, citando el trabajo. Y ahora este extraño mensaje de invitación de Freya. ¿Realmente lo sabe? Pero si lo sabía, ¿por qué no había montado un escándalo, exigido una explicación, echado a Piper de casa? Warren colgó el teléfono y respiró hondo. Pasara lo que pasara, hoy tenía que mantener el control. Había demasiado en juego: su reputación, su carrera, sus relaciones con inversores clave. Bajó las escaleras e inmediatamente se vio envuelto en el ambiente de la reunión social. Los invitados le saludaron, intercambiaron cumplidos, hablaron de las últimas noticias del mercado financiero. Warren mantuvo automáticamente la conversación, sonriendo, estrechando manos. Era un papel que había dominado a la perfección durante sus años en la banca de inversión. Media hora más tarde, la vio. Piper estaba de pie junto a la fuente, hablando con uno de los administradores de la escuela.
Con un elegante vestido negro y el pelo recogido, parecía mayor que su edad y sorprendentemente apropiada entre la élite educativa de Austin. Sus miradas se cruzaron entre la multitud. Piper asintió débilmente y se dio la vuelta, continuando su conversación. Warren sintió una punzada de decepción. Normalmente, cuando se encontraban, los ojos de ella se iluminaban con un brillo especial que halagaba su ego. Hoy no era el caso. «Warren, me alegro de verte», sonó una voz grave con el característico acento de Boston. Warren se dio la vuelta y vio a Richard Holloway, un conocido magnate de la construcción de Boston. «¿Richard? ¡Qué sorpresa!». Warren estaba realmente sorprendido. «No sabía que estuvieras en Austin». «He venido especialmente para esta velada», dijo Holloway, estrechándole la mano. «Freya me invitó a formar parte del consejo de administración de la escuela. ¿Cómo iba a negarme?». «Así es como». Warren trató de ocultar su sorpresa. Freya no había dicho nada de un nuevo administrador. No sabía que te interesara la educación. «Oh, mi difunta esposa era profesora», contestó Holloway. «Apoyar iniciativas educativas es una especie de homenaje a su memoria. Por cierto, ¿conoces a mi hija Piper? Trabaja en su bufete». Warren sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Piper Holloway, hija de Richard Holloway, uno de los promotores más ricos de la costa este. Información que nunca había compartido con él. «Sí, claro», soltó, tratando de ordenar sus pensamientos. «Piper es una analista de talento». «Me alegra oírlo», sonrió Holloway. «Siempre había sido decidida, un poco despiadada quizá, pero esa es una cualidad útil en los negocios, ¿no?». «Desde luego», asintió Warren pensando frenéticamente. ¿Por qué Piper le había ocultado de quién era hija? ¿Y por qué Freya había invitado a su padre a formar parte del consejo de administración de la escuela? «Ahí está», dijo Holloway, mirando por encima del hombro de Warren. «Piper, querida, estaba hablando con tu jefe». Warren se dio la vuelta y vio acercarse a Piper. Su rostro era impenetrable, pero había tensión en sus ojos. «Papá, señor Blackwell», saludó a ambos con la misma cortesía formal. «Señor Blackwell», Holloway se rió. «Déjate de formalidades, querida. Sois colegas». «En la oficina prefiero atenerme a la cadena de mando», respondió Piper con una leve sonrisa. «Bien por ti», asintió Holloway. «Por cierto, Warren, he oído que Piper está trabajando en un proyecto conjunto con tu mujer. ¿Algo relacionado con la tecnología educativa?». Warren se quedó helado. ¿De qué clase de proyecto estábamos hablando? «Aún está en las primeras fases de discusión, papá», intervino Piper. «No hace falta que nos adelantemos». «Claro, claro, claro», asintió Holloway. «Me alegro de que por fin te interese algo relacionado con la educación. Tu madre estaría contenta». En ese momento se les unió Freya, que parecía haberse materializado entre la multitud. «Richard, veo que os habéis encontrado. Warren, querido, ¿te importa si te robo a nuestro nuevo administrador? Quiero presentárselo al resto de la junta». «Claro», asintió Warren, aún intentando comprender la situación. «Piper, ¿te gustaría hacerle compañía a tu padre?», sugirió Freya. «Estoy segura de que te llevarás bien con nuestros administradores. Siempre están buscando inversiones prometedoras». «Me encantaría», respondió Piper, lanzando una última mirada a Warren. Cuando los tres se hubieron marchado, Warren se dirigió al bar. Necesitaba una copa, un whisky con hielo, o dos. ¿Qué demonios estaba pasando? Piper resultó ser la hija de Richard Holloway, uno de los clientes más influyentes de su bufete. De algún modo, Freya se enteró de su aventura y, en lugar de un escándalo, invitó al padre de Piper a formar parte del consejo de administración de la escuela. ¿Y ahora ella y Piper están trabajando en algún tipo de proyecto conjunto? Warren se bebió el vaso de whisky de un trago e inmediatamente pidió otro. La situación se estaba descontrolando y odiaba esa sensación. Toda su vida había luchado por el control.
sobre sus emociones, sobre su carrera, sobre sus relaciones con la gente. Por eso se hizo banquero de inversiones, aunque en su juventud soñaba con ser arquitecto. El arte no alimentará a la familia, le dijo su padre, profesor de economía. Y Warren obedeció. Se matriculó en la escuela de negocios y empezó una carrera en finanzas. Tuvo éxito, ganó millones y se labró una reputación de profesional impecable. Pero a veces, sobre todo en los últimos años, le envolvía una extraña sensación de vacío, como si hubiera perdido algo importante en su camino hacia la cima. Conocer a Piper 7 meses atrás había despertado en él algo olvidado hacía tiempo. Su ambición, su energía, su naturaleza intransigente le recordaron a sí mismo cuando era joven. La aventura había comenzado impulsivamente, como un soplo de aire fresco en la monotonía de la vida cotidiana. Warren volvió a sentirse joven, importante, solicitado. Pero ahora esta conexión amenazaba con volverse desastrosa. Si Freya realmente lo sabía, su reputación estaba en peligro. Y si de alguna manera había conectado a Piper con su padre, ¿qué era esto? ¿Un elaborado plan de venganza? ¿O algo más sutil? ¿Estás pensando? La voz de Freya lo sacó de sus cavilaciones. Estaba a su lado, con la misma sonrisa enigmática que una vez lo había vuelto loco. Un poco cansado, respondió Warren. Una velada impresionante, como siempre. Gracias, asintió Freya. Veo que has conocido a Richard Holloway. ¿Qué opinas de él como administrador de la escuela? Estoy seguro de que será muy valioso, respondió Warren con cautela. No sabía que estuvieras buscando nuevos administradores. Siempre busco gente que pueda beneficiar a Lakeview, dijo Freya. Richard no solo es un empresario de éxito, sino un gran defensor de la innovación en la educación. Su mujer era profesora. Sí, lo ha mencionado, asintió Warren tratando de ver a dónde quería llegar. Y su hija, Piper, trabaja en su empresa, continuó Freya. Increíble coincidencia, ¿verdad? Warren se tensó. El mundo es un pañuelo, sobre todo el mundo de las grandes fortunas, asintió Freya. Por cierto, Piper y yo estamos hablando de una posible asociación. Nuestra plataforma educativa podría interesar a Austin Capital Partners como posible inversión. No sabía que buscabais inversiones externas para la escuela. Warren intentó hablar con calma, pero la ansiedad iba creciendo en su interior. No para la escuela, le corrigió Freya. Para nuestra plataforma educativa. Estamos listos para convertirla en una empresa independiente y ampliarla. Piper mostró interés. Es muy perspicaz para su edad, ¿no crees? Warren se dio cuenta de que Freya estaba jugando con él. ¿Sabía ella de su aventura con Piper o simplemente había visto algo sospechoso y ahora estaba buscando una reacción? Es una analista con talento, aceptó con cautela. Pero en nuestra empresa las decisiones de inversión se toman de forma colegiada. Por supuesto, asintió Freya, pero la hija de Richard Holloway debe tener alguna influencia, ¿no? Antes de que Warren pudiera responder, varios invitados se acercaron y la conversación derivó naturalmente hacia otros temas, pero su inquietud no le había abandonado en toda la velada. En el otro extremo del jardín, Piper también lo estaba pasando mal. Después de presentarla a los fideicomisarios, su padre la llevó aparte para una conversación privada. ¿Qué pasa, Piper?, preguntó sin preámbulos. ¿Por qué nunca mencionaste que estabas trabajando con Warren Blackwell? ¿Debería haberlo hecho?, contestó ella. Trabajo para una gran empresa, papá. Warren es uno de los socios, no mi jefe directo. No juegues conmigo. Richard Holloway frunció el ceño. He visto cómo os miráis. ¿Qué pasa entre vosotros dos? Piper se tensó interiormente, pero mantuvo la expresión imperturbable. Nada más que una relación profesional. ¿Qué te hace pensar eso? Intuición, respondió papá. Y la experiencia. Me doy cuenta de cuándo la gente oculta algo. ¿Y tú? Piper pasó a la ofensiva. ¿Por qué nunca mencionaste que apoyabas la escuela de Austin?
¿Y por qué de repente aceptaste formar parte del consejo de administración? Richard Holloway se encogió de hombros. Apoyo a docenas de instituciones educativas, ya lo sabes, y Lakeview es un proyecto muy especial. Freya Blackwell ha creado algo único. Cuando se puso en contacto conmigo la semana pasada y me habló de su plataforma, me quedé impresionado. La semana pasada, Piper intervino. ¿Cómo se puso en contacto contigo? A través de amigos comunes en círculos educativos, respondió papá. Parecía conocer mi interés por la tecnología educativa. Y tú también, por cierto. Dijo que os conocisteis por casualidad y descubristeis un interés común por las innovaciones en el aprendizaje. Piper sintió un escalofrío. Freya iba varios pasos por delante de ella. No solo sabía lo de la aventura con Warren, sino que había investigado a fondo sus antecedentes, había encontrado un acercamiento a su padre y ahora estaba tejiendo una compleja red en la que Piper se sentía como una mosca atrapada. Sí, hemos hablado de su proyecto, asintió Piper con cautela, pero aún no hemos tomado ninguna decisión concreta. Bueno, te recomiendo que lo consideres seriamente, dijo papá. Podría ser un gran avance en tu carrera. Imagínate si pudieras conseguir un cliente como Lakeview. Con sus contactos en el sector educativo y tus conocimientos financieros, podrías crear algo importante. Me lo pensaré, respondió Piper discretamente. Pero no tardes demasiado, advirtió papá. Freya mencionó que estaba en conversaciones con varias empresas de inversión. Cuando su padre se marchó para hablar con los demás invitados, Piper se dirigió al jardín. Necesitaba tomar un poco de aire fresco y ordenar sus pensamientos. Los terrenos que rodeaban la mansión Blackwell eran impresionantes. Césped inmaculadamente cuidado, esculturas de fantasía, vistas al lago Travis. Todo hablaba de riqueza y buen gusto. Piper caminó por el paseo pavimentado, contemplando la situación. Su mundo había dado un vuelco en la última semana. La aventura con Warren, que había parecido un juego emocionante, se había convertido en una amenaza potencial para su carrera. Freya, a la que al principio había confundido con una profesora normal y corriente, resultó ser no solo una empresaria de éxito, sino una peligrosa estratega. Y ahora su padre está involucrado en la historia. Bonita noche, ¿verdad? La voz de Freya hizo que Piper diera un respingo. No se había dado cuenta de que la casera se unía a ella en el camino. Mucho, asintió Piper, intentando mantener la compostura. Tienes una casa preciosa. Gracias, sonrió Freya. Warren y yo compramos esta propiedad hace 10 años, cuando Lakeview empezaba a tener ingresos estables. Tardamos 2 años en construir la casa, pensando en cada detalle. Caminaban despacio por el jardín, 2 mujeres en traje de noche, con aspecto de amigas de toda la vida manteniendo una conversación informal. Tu padre es un hombre extraordinario, continuó Freya. Es raro encontrar a un hombre de negocios de su calibre que se preocupe de verdad por la educación. La mayoría lo ve como una obra de caridad pasajera para mejorar su imagen. Para él es algo personal, replicó Piper. Por mi madre. Sí, me lo dijo, asintió Freya. Ella fue maestra, como yo una vez. Debió de ser duro perderla tan pronto. Piper se puso tensa. ¿Cómo sabía Freya esos detalles? Tenía 14 años, dijo con recato. Hace tiempo que lo asumí. Pero marcó tu actitud hacia la educación, ¿verdad? Dijo Freya con astucia. Esa mezcla de respeto y rechazo, has elegido un camino muy diferente. Elegí lo que me interesaba, replicó Piper con firmeza. Las finanzas siempre me han atraído más que la enseñanza. Y sin embargo te especializas en tecnología educativa, dijo Freya en voz baja. Es una extraña coincidencia, ¿no crees? Piper se detuvo y la miró directamente. ¿A dónde quiere llegar, señora Blackwell? ¿Qué es lo que realmente quiere? Freya sonrió cálidamente, pero con un deje de tristeza. Una asociación, Piper. Una relación de verdad.
No una aventura con mi marido, sino una asociación profesional que pueda marcar la diferencia en la educación. Ya sabes, exhaló Piper. No era una pregunta, era una afirmación. Claro que lo sé, replicó Freya con calma. Lo sé desde hace tiempo, pero esa no es la cuestión. ¿No se trata de eso?, preguntó Piper, incrédula a sus oídos. Tu marido, nosotros. Warren siempre buscaba lo que le faltaba, interrumpió Freya. Cuando era joven, soñaba con ser arquitecto, con crear hermosos edificios, pero eligió el camino seguro, el dinero, el estatus. Cree que un apasionado romance con una joven colega le devolverá el sentido de la vida. Pero es una ilusión, Piper. La vida real consiste en crear, no en destruir. Entonces, ¿qué? ¿Simplemente perdonarle?, preguntó Piper con incredulidad. Perdonarle. Freya negó con la cabeza. No soy ninguna santa, Piper, pero he vivido lo suficiente para saber que la gente es más complicada de lo que parece, incluidos Warren, tú y yo. Caminaron hasta el borde del jardín, con vistas al lago que brillaba a la luz de la luna. Mi plataforma puede cambiar la forma de aprender de los niños, continuó Freya. No para sustituir a los profesores, sino para darles las herramientas para trabajar con más eficacia. Con la inversión y la estrategia de comercialización adecuadas, podemos hacer que la educación de calidad sea accesible a millones de niños, no solo a la élite. ¿Y quieren que les ayude a conseguirlo?, aclaró Piper. ¿Por qué? Porque eres la mejor, respondió Freya con sencillez. Tienes una mente aguda, visión para los negocios y, lo que es más importante, un interés personal. El recuerdo de tu madre, el deseo de demostrarle algo a tu padre, el deseo de tu propio éxito. Todo ello te convertiría en un socio ideal. ¿Y Warren?, preguntó Piper. ¿Qué pasará con él? Freya miró pensativamente al lago. Es su elección. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Hace 15 años me eligió a mí y a mi sueño. Me apoyó cuando nadie creía. Quizá era hora de que recordara lo que era seguir su verdadera pasión, no una moda pasajera. Estaban uno al lado del otro, dos hombres fuertes unidos por una compleja red de intereses personales y profesionales. Piper se dio cuenta de repente de que había subestimado a Freya. No la había visto más que como un obstáculo, una rival, la esposa de su amante, pero la realidad era mucho más complicada. Tengo que pensarlo, dijo Piper finalmente. Por supuesto, asintió Freya. Tienes hasta el lunes. Luego tengo que dar una respuesta a los otros posibles inversores. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo y añadió. Y, Piper, decidas lo que decidas sobre nuestra asociación empresarial, piénsate 2 veces tu relación personal con Warren, no porque sea mi marido, sino porque te mereces algo mejor que ser el consuelo de un hombre en crisis de mediana edad. Con esas palabras, Freya se alejó, dejando a Piper sola con sus pensamientos. La música sonaba a lo lejos, los invitados reían y hablaban, pero aquí, al borde del jardín, reinaba el silencio y la paz. Piper sacó su teléfono y vio 3 llamadas perdidas de Warren. Debía de estar buscándola en la recepción. ¿Qué le diría ahora? ¿Y qué le diría a su padre, que claramente esperaba su cooperación con Freya? Por primera vez en mucho tiempo, Piper Holloway no sabía qué decisión tomar. Estaba acostumbrada a tener el control, a calcular sus movimientos con antelación, siempre un paso por delante de la competencia, pero ahora se sentía como un peón en el juego de otro. Respiró hondo y decidió volver a la recepción. Pasara lo que pasara, lo afrontaría con la cabeza bien alta. Después de todo, era la hija de Richard Holloway, y los Holloway no pierden. El lunes llegó inesperadamente rápido. Freya estaba sentada en su despacho de la Academia Lakeview, repasando los últimos informes financieros de la plataforma educativa. En una hora tenía que reunirse con los inversores, representantes de 3 grandes fundaciones interesadas en la tecnología educativa. Piper había prometido responder antes de esa reunión,
pero aún no se había puesto en contacto. El fin de semana posterior al baile benéfico transcurrió en una extraña tensión. Warren apenas había hablado con ella, pasando la mayor parte del tiempo ostensiblemente en la oficina. Freya no le había pedido explicaciones. Lo que hubiera que decir se diría hoy. El teléfono de la mesa vibró. Un mensaje de Piper. Estaré allí en 15 minutos. Estamos llegando a un acuerdo. Freya apretó los labios. Acordamos. Significaba que Piper hablaba en nombre de Austin Capital Partners. Su plan estaba empezando a funcionar y ella iba a tener que enfrentarse a esta mujer de nuevo. Exactamente 15 minutos después, llamaron a la puerta. Piper entró en el despacho, vestida con un elegante traje de negocios, un portapapeles en la mano y una expresión decidida en el rostro. «Buenos días», dijo, y se notaba la tensión en su voz. «Gracias por tomarse su tiempo antes de reunirse con los demás inversores». «Siempre doy prioridad a los negocios», respondió Freya, indicándole que se sentara. «Entonces, ¿has tomado una decisión?» Piper asintió. «Después de consultar con nuestro comité de inversiones, estamos dispuestos a ofrecerle financiación en las condiciones descritas». Le tendió un portapapeles con un documento abierto. «Este es el acuerdo preliminar. Estamos dispuestos a invertir $15 millones a cambio de una participación del 20% en la nueva empresa». Freya cogió el portapapeles y echó un rápido vistazo al documento. Las condiciones eran exactamente las que ella esperaba. «Parece razonable», dijo, «pero hay una cosa que no hemos discutido antes». Piper se puso tensa. «¿Qué?» «Quiero que supervises este proyecto personalmente», dijo Freya. «No solo como representante de la empresa, sino como socio con autoridad para tomar decisiones». «Pero yo soy una analista junior», objetó Piper. «Eso es lo que hacen los socios senior. Por eso insisto en que participes», dijo Freya con calma. «Necesito a alguien que tenga tanto interés como yo en el éxito de la plataforma. Alguien con una perspectiva nueva y un interés personal». Piper dudó. «Este no es un procedimiento estándar». «Nada que merezca la pena se crea mediante procedimientos estándar», dijo Freya. «Piénsalo. Si este proyecto tiene éxito, te abrirá las puertas para convertirte en socio de la empresa. No serás una simple analista, sino una figura clave en el desarrollo de una nueva línea de trabajo». Piper miró a Freya con atención, intentando comprender sus verdaderos motivos. «¿Por qué haces esto? Después de todo lo que ha pasado». «No confundas las decisiones empresariales con las personales», replicó Freya con frialdad. «Este proyecto te necesita. El resto es irrelevante». «Tengo que aclarar esto con la dirección», dijo Piper tras una pausa. «Por supuesto», asintió Freya. «Tienes unos 40 minutos antes de la reunión con los demás inversores». Mientras Piper se marchaba, Freya respiró hondo. Cada vez le costaba más mantener su máscara de calma. Cada mirada a esta joven era un desafío, pero por el bien del éxito del proyecto, estaba dispuesta a superar sus sentimientos personales. El teléfono vibró. Esta vez era su marido. «Sí, Warren», respondió Freya tratando de mantener la voz neutra. «¿Puedes explicarme qué está pasando?» Podía oír la tensión en su voz. «¿Por qué insiste Holloway en que su hija dirija el proyecto con Lakeview? Es una violación de todos nuestros protocolos». «Tal vez porque cree en sus habilidades», respondió Freya con calma. «Yo también, por cierto». «Freya», la voz de Warren adquirió un tono suplicante. «¿Qué estás haciendo? Si esto es por lo que has descubierto». «Estos son negocios, Warren», interrumpió ella. «Puros negocios. Quiero lo mejor para mi empresa, y Piper, aunque joven, es inteligente y ambiciosa. Ella es exactamente el tipo de persona que necesito». «Me estás poniendo en una situación imposible», dijo. «¿Cómo voy a explicar a la junta directiva por qué una analista junior dirige el proyecto? Como socio principal, puedes tomar la decisión», señaló Freya.
Al fin y al cabo, estamos hablando de una inversión de 15 millones y un rendimiento potencial del 100%. ¿No merece la pena desviarse un poco del protocolo? Hubo una pausa. Freya sabía que Warren estaba calculando las opciones, sopesando los riesgos y las recompensas como siempre hacía. De acuerdo, dijo finalmente, pero tenemos que hablar sobre nosotros, de lo que está pasando. Lo haremos, aceptó Freya. Esta noche. Mientras tanto tengo una reunión con los inversores. Terminó la llamada y se dirigió a la ventana. 15 años de matrimonio. Qué extraño que incluso ahora, cuando todo se desmoronaba, siguiera actuando racionalmente. Tal vez esa fuera su mayor virtud, la capacidad de separar la emoción de la acción. Media hora más tarde, Piper regresó a la oficina, entusiasmada y decidida a la vez. Estamos de acuerdo, dijo. Yo dirigiré el proyecto, pero la Junta quiere informes periódicos y poder de veto sobre las decisiones clave. Razonable, asintió Freya. ¿Qué ha dicho Warren? Piper arrugó ligeramente la nariz. Estuvo de acuerdo. Después de hablar contigo, había tensión entre ellos. Ambas mujeres eran muy conscientes del drama personal que se escondía tras la fachada profesional, pero ninguna quería ser la primera en romper la distancia empresarial. Tenemos que ir a la reunión con los otros inversores, dijo finalmente Freya. ¿Estás preparada para decirles que Lakeview ya ha elegido socio? Más que preparada, contestó Piper levantando la barbilla. Los representantes de 3 fondos de inversión ya se habían reunido en la sala de conferencias. Freya presentó a Piper como nuevo socio financiero del proyecto y anunció el acuerdo con Austin Capital Partners. Los modales de Piper eran impecables, segura, profesional y demostrando un profundo conocimiento tanto de los aspectos tecnológicos como financieros de la plataforma. Freya la observaba con sentimientos contradictorios. Reconocía su talento, pero se sentía fríamente indiferente. Cuando la reunión terminó y los invitados se dispersaron, Piper se quedó. ¿Por qué haces esto?, preguntó sin rodeos. Podrías destruirme con una palabra. Díselo a mi padre, díselo a la dirección de mi empresa, pero en lugar de eso me estás dando la oportunidad de ascender en mi carrera. Freya la miró detenidamente. Porque veo en ti un potencial del que tú misma aún no eres plenamente consciente. Sí, eres inteligente y ambiciosa, pero hasta ahora has utilizado tu talento para objetivos mezquinos. Estatus, dinero, la atención de los demás. Quiero demostrarte que puedes aspirar a más. ¿A qué? No había el escepticismo habitual en la voz de Piper, solo una curiosidad cautelosa. Algo significativo, respondió Freya. Algo que cambiará la vida de miles de niños. Nuestra plataforma puede hacer que la educación de calidad sea accesible a todo el mundo, no solo a aquellos que pueden pagar $30,000 al año por una escuela pública. Eso suena casi idealista, comentó Piper. El idealismo y el pragmatismo no se excluyen mutuamente, replicó Freya. Se puede hacer el bien y seguir obteniendo beneficios. Yo lo demostré con Lakeview. Piper guardó silencio un momento y luego preguntó: ¿Qué pasa con Warren? ¿Qué será de él a nosotros? Eso lo decidiréis vosotros dos, respondió Freya con frialdad. No voy a interferir en vuestra relación, pero como alguien que ha vivido con él durante 15 años, puedo decirte que Warren siempre está buscando lo que no tiene en lugar de apreciar lo que tiene. Quizás puedas enseñarle a ver la vida de otra manera, o a darse cuenta de que merece más. En ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió y Warren entró. Parecía cansado y confuso, nada que ver con el magnate financiero seguro de sí mismo que solía ser. Freya, Piper, señaló con la cabeza a ambas mujeres. ¿He oído que el trato está cerrado? Sí, confirmó Freya. Austin Capital Partners invertirá en nuestra plataforma y Piper dirigirá el proyecto.
Warren desvió la mirada de su esposa a su amante, claramente sin comprender la dinámica de su relación. Bien, dijo al fin. Me alegro de que todo se haya resuelto así. En realidad no, replicó Freya. Solo se ha resuelto la parte de los negocios. La parte personal debe tratarse por separado. Piper se enderezó. Te dejo con ello. Tengo que preparar una propuesta formal y coordinar los detalles con los abogados. No, la detuvo Freya con un gesto. Quédate, Piper. Lo que tengo que decirte también te concierne a ti. Warren, hace 15 años creíste en mi sueño. Me apoyaste cuando todos a mi alrededor pensaban que estaba loca. Esta escuela, esta plataforma, todo es gracias a ti también. Y por eso siempre te estaré agradecida. ¿A dónde quieres llegar, Freya?, preguntó Warren tenso. Lo que quiero decir es que la gente cambia, respondió ella con calma. Sus sueños, sus prioridades, sus sentimientos. Tú siempre quisiste ser arquitecto, pero elegiste las finanzas por seguridad y estatus. Yo siempre quise cambiar el sistema educativo y seguí ese sueño cueste lo que cueste. Quizá por eso nos distanciamos. Íbamos en direcciones distintas. Nunca dejé de apoyarte, replicó Warren. Económicamente, sí, aceptó Freya. Pero emocionalmente, ¿cuándo fue la última vez que te interesaste por lo que pasaba en la escuela? ¿Cuándo preguntaste por mis nuevos proyectos? Nos hemos convertido en compañeros de casa, Warren. Y tu aventura con Piper no es más que un síntoma de un problema más profundo. Warren se puso pálido. Hace mucho tiempo, asintió Freya. Y no se trata de mis sentimientos, se trata de quiénes somos y qué queremos de la vida. Miró a Piper, que permanecía impasible. Piper te eligió porque vio una oportunidad de avanzar en su carrera y tal vez llenar el vacío dejado por la pérdida de su madre. Tú la elegiste porque es joven, ambiciosa y te recuerda a ti misma cuando eras joven, antes de renunciar a tus verdaderos deseos. ¿Y a ti?, preguntó Warren en voz baja. ¿Qué elecciones estás haciendo? Freya respiró hondo. Elijo la libertad. Por mí misma y por ti. Los papeles del divorcio estarán listos la semana que viene. Dividiremos los bienes equitativamente y recibirás tu parte de Lakeview. Después de 15 años te lo mereces. Warren parecía sorprendido. ¿Te vas? No solo por tu engaño. Freya negó con la cabeza. Porque los dos nos merecemos algo más que una vida con un hombre que solo está físicamente presente. No eres feliz, Warren. Hace años que no lo eres. Y yo tampoco. Piper, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló de repente. ¿Qué hay de mí? ¿Qué lugar tengo en esto? Freya se volvió hacia ella. Eres una mujer inteligente, Piper. Decide por ti misma. ¿Quieres estar con un hombre que no puede ser sincero consigo mismo ni con su mujer? ¿O prefieres centrarte en una carrera que ahora te ofrece oportunidades increíbles? La elección es tuya. Se hizo el silencio. Los tres hombres, unidos por una compleja red de relaciones personales y profesionales, estaban de pie en la lujosa sala de conferencias de la escuela que uno de ellos había creado y que había cambiado la vida de los tres. Warren habló por fin. Siempre has sido muy oportuna, Freya, incluso para arruinarme la vida. No estoy arruinando tu vida, replicó ella. Te estoy liberando de una obligación que durante mucho tiempo has sentido como una carga. Ahora puedes hacer lo que realmente quieres, no lo que crees que es correcto. ¿Y qué crees que quiero realmente?, preguntó Warren con amargura. Crear, no solo ganar dinero, respondió Freya con seguridad. ¿Recuerdas aquel proyecto de casa ecológica que diseñaste en la universidad? ¿O el plan para renovar los edificios históricos del centro? Todo eso sigue vivo dentro de ti, Warren, solo que enterrado bajo capas de debería y... Warren parecía como si le hubieran dado un puñetazo. No esperaba que recordara los sueños que una vez compartió con ella. Piper observó este intercambio con creciente comprensión. La mujer a la que consideraba su rival estaba mostrando una profundidad de comprensión de la que ella misma no era capaz.
Mientras que ella veía a Warren como un mero medio para un fin, Freya veía al hombre, complejo, contradictorio, perdido. «Estaré en el despacho», dijo finalmente Piper. «Tengo que preparar el papeleo para el trato. Me pondré en contacto contigo mañana, Freya». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo junto a Warren. «Sabes, tiene razón. Nunca me hablaste de tus verdaderos sueños, solo sobre los tratos, el dinero, el estatus. Quizás sea porque nunca te pregunté». Con estas palabras, se marchó, dejando a la pareja sola. Warren se hundió en su silla con un aspecto completamente devastado. 15 años, Freya. ¿De verdad va a acabar así? No, dijo ella con calma, sentándose a su lado. Solo cambiará de forma. Siempre estaremos unidos por la escuela, por los recuerdos, por el respeto mutuo, pero vivir juntos, fingir que todo va bien cuando no es así. ¿Por qué? Yo te quería, dijo Warren en voz baja, al principio, cuando éramos jóvenes y entusiastas. Lo sé, asintió Freya, y yo te amé. Una parte de mí siempre lo hará, pero el amor no tiene por qué ser una prisión, Warren. A veces la máxima expresión del amor es dejarse llevar. Se sentaron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Fuera de la ventana podían ver el cuidado césped de la Academia Lakeview, donde los alumnos jugaban durante el recreo, ajenos al drama que se desarrollaba en el edificio de la administración. «¿Qué vais a hacer?», preguntó finalmente Warren. «Después del divorcio». «Lo mismo de siempre», respondió Freya. «Enseñar, crear, marcar la diferencia en el mundo, niño a niño. Ahora, con la nueva plataforma, podemos llegar a muchos más niños, no solo a aquellos cuyos padres pueden permitirse Lakeview. ¿Y la vida personal? Ya veremos», se encoge de hombros Freya. «Nunca he sido de las que planean estas cosas. Simplemente ocurren cuando tienen que ocurrir». Warren asintió. «Siempre has sido más fuerte que yo, más seguro de tu camino». «No más fuerte», replicó Freya, «solo más fiel a sí misma. Y ahora quiero que tú también seas fiel a ti mismo, Warren. Encuentra lo que realmente te hace feliz, no solo el éxito según los estándares de otras personas». 3 semanas más tarde, Freya estaba en su oficina, empacando sus últimas pertenencias. Su divorcio de Warren había finalizado rápidamente y sin dramas innecesarios. Habían dividido los bienes de mutuo acuerdo. Ella se quedó con la casa, él con una parte de la escuela y algunos otros bienes comunes. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Piper estaba en el umbral con una carpeta de documentos. «¿Me permite?», preguntó. «Por supuesto», asintió Freya. «Adelante». Piper entró y miró a su alrededor. «¿Te mudas?». «Solo cambio de oficina», dijo Freya. «Ahora que ya no soy la directora del colegio, sino solo la jefa del proyecto tecnológico, necesito algo más pequeño y cercano al equipo de desarrollo». «Oh», Piper puso cara de sorpresa. «No sabía que ibas a dejar de ser directora». «Es hora de cambiar», respondió Freya con sencillez. 15 años es mucho tiempo. El colegio se mantiene fuerte y yo tengo nuevos objetivos». Piper asintió y le tendió una carpeta. «El papeleo para la última ronda de financiación. Hemos conseguido reunir otros 10 millones de los fondos de capital riesgo. Ahora tenemos suficiente capital para un lanzamiento a gran escala». «Impresionante», dijo Freya. «Has sido incluso más eficaz como directora financiera de lo que esperaba». «Gracias», se enderezó Piper. «Agradezco la oportunidad que me has dado. Es importante para mi carrera». Hubo una pausa. Las dos mujeres se miraron con un respeto reservado, no como amigas, pero tampoco como enemigas. Una relación de negocios que, a pesar de un pasado complicado, funcionaba eficazmente. «¿Cómo está Warren?», preguntó finalmente Freya, tratando de mantener la voz neutra. «No lo sé», respondió Piper tras una pausa. «Rompimos al día siguiente de aquella conversación en la sala de conferencias. Dijo que quería arreglarse. Me enteré de que se tomó unas vacaciones y se fue a España». «Me alegra oírlo»,
dijo Freya con sinceridad. Necesitaba volver a algo que realmente le gustaba desde hacía mucho tiempo. ¿Arquitectura?, preguntó Piper. Mencionó algo al respecto en nuestra última conversación. Sí, asintió Freya. Fue su primera pasión, antes de elegir el camino más responsable. ¿Sabes?, dudó Piper, nuestra relación con él nunca fue lo que realmente quería. Era más sobre la oportunidad, sobre la conexión. No estoy orgullosa de ello. Todos tomamos decisiones de las que luego nos arrepentimos, replicó Freya con contención. Es importante aprender de ellas. No parece que me odies especialmente, dijo Piper con sorpresa. ¿Por qué no? El odio requiere demasiada energía, respondió Freya. Tengo cosas más importantes que hacer. No voy a pretender que tú y yo seamos amigas, Piper, pero podemos ser compañeras eficaces en un proyecto que es importante para las dos. Me parece bastante justo, asintió Piper, y probablemente más de lo que merezco. No me corresponde a mí decidir lo que te mereces. Freya se volvió hacia la ventana. Todos aprendemos lecciones a la altura de nuestros errores, y los míos no son mejores que los tuyos, solo diferentes. Estaban de pie junto a la ventana, mirando el recinto escolar donde los niños jugaban, aprendían, crecían. Dos mujeres muy diferentes cuyos caminos se cruzaron inesperadamente y se cambiaron para siempre. Los profesores son mendigos con diploma. Freya citó en voz baja las palabras de Piper en su primer encuentro. ¿Te acuerdas? Piper bajó la mirada avergonzada. Fui arrogante. Y yo era demasiado confiada, admitió Freya. Creía que tenía el control de mi vida y de mi matrimonio. Las dos hemos aprendido la lección. ¿Y ahora qué?, preguntó Piper. ¿Con nuestro proyecto? Seguir adelante, respondió Freya con firmeza. Profesionalmente, con determinación, sin mezclar lo personal con los negocios. Tenemos la oportunidad de crear algo significativo y pienso aprovecharla. ¿Estás conmigo? Piper asintió. Sí, estoy contigo.